Vamos a ir entonces a la palabra y quise usar el tiempo de aniversario para desarrollar un tema que Dios me permitió empezar pues como tema, como tal, el domingo pasado, ¿no? Que estamos hablando acerca de la fe. Recuerde, la fe tiene muchos matices y dentro de esa fe pues entendemos que Dios nos ha llamado a constituirnos en un reino ¿de qué? De sacerdotes. Y anoche estuvimos hablando de esto, ¿no? Estuvimos hablando de lo que el Señor nos ha llamado a vivir. Y entendíamos cómo Israel se salió del propósito de Dios, abandonó el propósito y la voluntad de Dios de ser un reino de sacerdotes para querer ser iguales ¿a quiénes? A las naciones del mundo. Lo vimos anoche, ¿no? Estuvimos anoche trabajando sobre ese tema y cómo se fueron apartando, alejando del propósito de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que aconteció a Israel sencillamente es un ejemplo, es un modelo para todos nosotros. Y de Israel tenemos que aprender qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Amén. ¿Qué es lo que como hijos de Dios nos corresponde hacer y qué es lo que estamos llamados a hacer? Pero también qué es lo que no debemos hacer. Entonces Israel sirve como modelo para nosotros. Recuerde, todas las cosas que sucedieron en la antigüedad eran tipo y sombra de lo que había de venir. De lo que había de venir. Aunque Dios no ha desechado a Israel, debemos decir eso y aclarar eso, porque algunos piensan que la iglesia entró a reemplazar a Israel. No, la iglesia no ha reemplazado a Israel ni le va a reemplazar. De hecho, el sitio que tiene Israel no es el mismo lugar que tiene la iglesia, pues la iglesia es superior a Israel. A Israel. ¿La iglesia es qué? Superior a Israel, porque es la que ha sido comprada a precio de sangre por el Cordero. Es por la que se pagó precio de sangre. Ahora, Israel no deja de ser pueblo de Dios porque fue el pueblo escogido por el eterno Dios, por cuanto fueron los descendientes ¿de quién? De Abraham. Y Dios hizo un acuerdo, un pacto con Abraham de bendecirle a él y a quienes, a sus descendientes. Obviamente dentro de esa descendencia vendría la gloria del eterno Dios, que es nuestro Mesías. Porque el Mesías desciende de Abraham, desciende de Isaac, desciende de Jacob, desciende de la tribu de Judá en su primera venida. Entonces, como Mesías, ¿sí? Descendía allí de la tribu de Judá. Pero él cuando retorne, en su regreso, ya no vendrá como hombre, sino vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vendrá como un servidor, como un siervo, como dice la palabra, que él se despojó de su dignidad, de ser como Dios, de haber estado en Dios, porque la Biblia dice que Yeshua salió ¿de dónde? ¿De dónde sale Jesús? Del Padre, de Dios, salió de Dios y se hizo hombre y así se humilló, entregándose hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en su retorno no vendrá en cuerpo de humillación, vendrá en un cuerpo glorioso, en su gloria total, poderosa. Vendrá bajo su reinado e instituirá su reinado en la tierra. Y la Biblia dice que cuando él instituya su reinado en la tierra, nosotros, la iglesia, seremos ¿qué? ¿Qué seremos? Sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinaremos así 1000 años con él. ¿Cómo qué? Como sacerdotes de Dios. Entonces, Israel es uno y la iglesia es otra. Pero Israel es modelo para nosotros. Así como todas las cosas de la antigüedad eran ¿qué? Un modelo. Y todo señalaba hacia el Mesías y hacia su iglesia, hacia su esposa. Entonces entendíamos ayer cómo Israel despreció ese llamado que el eterno Dios les había hecho. Y cómo sus sacerdotes se prostituyeron.
Y cómo se apartaron del eterno Dios a tal grado que prefirieron a un rey humano y dijeron: queremos ser como las demás naciones. Entonces entendíamos que ese fracaso de Israel se basó en eso, en que sus sacerdotes fallaron en su llamado. Por lo tanto, al fallar en su llamado, los sacerdotes hicieron ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Pecar al pueblo. Y cuando el pueblo se desenfrenó en el pecado, entonces se fueron detrás de las cosas de este mundo y desearon ya no ser el tesoro precioso del eterno Dios. Como les había dicho, ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán para mí mi joya preciosa. Ya desearon no serlo más, sino que quisieron ser como las demás naciones. Y el Señor les advirtió y les dijo: ¿quieren ser como las demás naciones? Si lo van a hacer, les va a suceder esto, esto y aquello. Y les dijo el Señor: diles, le dijo Dios a Samuel, diles que si desean esto y quieren rey como las demás naciones, adviértele lo que es el rey y lo que los reyes van a hacer con ellos. Y cómo los iban a esclavizar y los iban a poner a su servicio y les iban a robar toda la herencia que Dios tenía preparada para ellos. Porque recuerde que el eterno Dios era la herencia de ellos. ¿Ok? Entonces, eso estamos entendiendo al respecto. Ahora bien, nosotros, quiero recalcar eso, hemos sido llamados entonces a ser un reino ¿de qué? De sacerdotes. Ya lo hemos visto, lo hemos leído. Quiero referirme nuevamente a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes tendrán parte en la primera resurrección? Los que el Señor, cuando venga Él y suene la trompeta, dice la palabra, los muertos ¿en qué? En Cristo resucitarán primero. ¿Los muertos en quién? En Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos aquí seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. Esos son, dice la palabra, los bienaventurados, los santos. Tienen parte en esa primera resurrección. Y dice la Biblia, la segunda muerte, porque la primera muerte, los que están apartados de Dios, una persona apartada de Dios, cuando muere, su alma ¿a dónde va? Va al Seol, al Hades, que comúnmente llamamos infierno, que es un lugar de tormento, un lugar de tormento. Allí va el alma. Obviamente es un lugar espiritual, porque el alma es ¿qué? Espiritual, que se describe como si fuera un horno. Ahora métase usted un horno a ver qué le pasa. Obviamente no está hablando de fuego literal, porque un alma que es espiritual no se puede quemar con fuego que es ¿qué? Físico, sino que la palabra nos muestra nos da detalles con aspectos entendibles de nuestra vida, como para que tratemos de hacernos una idea. Pero es el lugar de tormento y es un lugar preparado y reservado para todos aquellos que amaron más las tinieblas que a la luz. Recuerde que los sacerdotes tienen un propósito, y es publicar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. Amén. Hacia la luz gloriosa. Entonces, cuando una persona muere sin el Señor, sin haber reconocido el señorío del Mesías, pues su alma va a este lugar. La palabra enseña que al final de los 1000 años del reino del Mesías, al final, concluidos, terminados, ¿sí?, se asentará un trono. Vendrá lo que se conoce como el juicio, el gran trono blanco. La Biblia dice en Apocalipsis que el infierno, el Hades, entregará a sus muertos, es decir, todos los que estén allí en ese lugar de confinamiento, ¿para hacer qué? Juzgados. Entonces la primera muerte es esa. Fueron allá. Esa es la primera muerte. ¿A dónde fueron? Al infierno. Pero de ahí saldrán ¿a dónde? Hacia el juicio del gran trono blanco. Y dice allí la palabra que serán juzgados
por las obras que ellos habían hecho y por lo que estaba escrito en los libros acerca de ellos. Y dice que por sus nombres no hallarse inscritos, por no pertenecer a esa genealogía, ojo con lo que estoy diciendo, por no pertenecer a esa genealogía de un linaje escogido. Porque recuerde que el apóstol Pedro dice que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido. Esa palabra linaje es la palabra geno, de gen. Ahí se habla de genealogía, ¿sí? Ahora tenemos es el gen de ¿quién? De Dios. Por eso somos sus hijos. Es algo espiritual. Entonces, por no aparecer en ese listado, dice la Biblia, serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, que se describe así como un lago de fuego, que obviamente es un lugar espiritual, donde dice que es reservado, lugar reservado para Satanás y sus ángeles. O sea, ese lugar no era para los seres humanos. Pero como se dejaron llevar por su padre el diablo, entonces tendrán su parte ¿con quién? Con su padre el diablo. Entonces cuando sean lanzados a esa muerte eterna, esa es la segunda muerte. ¿Ok? Es decir que no hay eso. Dice ahí, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios. ¿Qué seremos? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y de esa manera reinarán con Él 1000 años. ¿Cómo reinaremos con Cristo? ¿Como reyes? Como sacerdotes. No perdamos de vista eso. Por lo tanto, el Señor está haciendo de nosotros un reino de sacerdotes, y Él espera que nosotros seamos esos sacerdotes gloriosos de Él. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la palabra, el primer caso de sacerdocio que se revela en la Biblia es un sacerdocio conocido, del sacerdocio de Melquisedec, del cual quiero hablar el día de mañana. ¿Ok? Quiero referirme a ese sacerdocio tan especial el día de mañana, Melquisedec, porque es un sacerdocio del cual debemos aprender, del cual tenemos que tomar nosotros como referencia. Ahora, todas las cosas de la antigüedad fueron testimonio o son testimonio para nosotros. Pero cuando uno sigue estudiando la Biblia, se halla que hay hay más casos de sacerdocios, ¿no? Y revisando las escrituras, hallamos que hay un segundo sacerdote que se nombra en la Biblia. Génesis 41-44. Dice: luego dijo el faraón a José: yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Les recuerdo, es lo que está sucediendo con José, el hijo de Jacob. ¿Recuerdan? El que llegó a ser gobernador de Egipto. El faraón había tenido unos sueños y Dios le permitió a él revelarle al faraón esos sueños. ¿Qué significaban? Y el faraón, dice la Biblia, que no encontró a otro hombre con el Espíritu de Dios como el que tenía ¿quién? José. Y por lo tanto le dijo: José, tú vas a ser puesto después de mí sobre Egipto, y nadie podrá, mire lo que dice acá, nadie podrá alzar su mano ni su pie. Nadie va a poder dar un solo paso si tú no lo permites. Mire el poder tan tremendo que llegó a tener José. Dice el versículo 45: y el faraón puso a José el nombre de Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat. ¿Cómo se llamó la mujer de José? Asenat, hija ¿de quién? De Potifera, sacerdote de On. Así quedó al frente de toda la tierra de Egipto. Se habla de un hombre llamado Potifera, sacerdote ¿de qué? De On, de la región. Egipto
era extremadamente grande y tenía una región llamada la región de On. Y esa región tenía un sacerdote llamado como Potifera. Miren lo que Dios permite. Que José tome la hija de un sacerdote, de un mediador, un hombre muy distinguido en toda la región de Egipto, sacerdote de toda la región que se llamaba On. Y dice el versículo 50 del capítulo 41: antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Mire que recalcan, o sea, hubieran podido decir sencillamente que la esposa de José era ¿quién? Asenat, y punto. Pero se dice hija de Potifera, sacerdote de On. O sea, se recalca, ¿no? Dice allí que le nacieron a José 2 hijos. Antes que viniera todo ese tiempo tan terrible de las famosas vacas flacas, ¿no?, que había visto Faraón en su sueño. Y le nacieron 2 hijos a José. Le nacieron 2 hijos de una mujer, hija de un sacerdote. Es decir, que por condición de lo que sucedía en aquellos tiempos, esa mujer por generación, por genealogía, ella era ¿qué? Sacerdotisa. Sacerdotisa. Es decir, que José, el gobernador de Egipto, el hijo de Jacob, se casó con una sacerdotisa, hija del principal sacerdote de la región de On. Dice el capítulo 46 de Génesis, versículo 20: y a José le nacieron en la tierra de Egipto, ¿estando en dónde? En Egipto. Le nacieron 2 hijos llamados Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. O sea, ahí recalcan, para que supieran de quién eran hijos. Eran hijos del gobernante de Egipto, pero también eran hijos de una sacerdotisa, hija del sumo sacerdote de la región de On. Es decir, que estos 2 muchachos nacieron de un linaje real y de un linaje ¿qué? Sacerdotal. Ahora, real por cuanto había sido puesto José en Egipto como gobernante. Ahora, alguno dirá, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver allí, pastor? ¿Qué tiene que ver allí? Bueno, cuando nosotros estudiamos la vida de estos 2 muchachos, Manasés y Efraín, estos 2 hijos de José pasan a ser hijos propios ¿de quién? De Jacob. Cuando el padre de José llega a Egipto y conoce que su hijo, cuando él llega a Egipto, ustedes conocen bien la historia, no tengo que contarla, ¿sí? De que José mandó a traer a su padre para que viviera en Egipto, y recuerden que todo lo que pasaron, ¿no? Y José amaba, y Jacob amaba ¿a quién? A José. ¿Por qué Jacob amaba tanto a José? Primero, porque dice la Biblia que le había nacido en la vejez. Y segundo, ¿por qué? Porque era el hijo natural de la mujer que él realmente amaba. ¿De quién? De Raquel. Recuerden que Jacob se enamoró de Raquel cuando la vio. Estando trabajando con su tío allá, Labán, vio a Raquel y se enamoró y le dijo al tío: yo quiero que me des a Raquel por mujer. Entonces el tío le dijo: listo, trabaje por ella, gánesela. Y él, como conoció a Raquel, él la amó y empezó a trabajar, y trabajó arduamente,
7 años por Raquel. Y cuando le dijo Jacob a su tío, tío, ya terminé, dame a mi esposa, dame a Raquel por esposa, le dijo, no, pero recuerda que hay una ley, que primero se casa es la mayor. ¿Y la mayor quién era? Lea. Entonces, dice la Biblia que Raquel era de hermoso parecer, ¿sí? Pero dice la Biblia que Lea era de ojos tiernos. Ojos tiernos. Entonces ya, o sea, es un eufemismo como para decir que tiene una belleza, pero solo interna. ¿No? Entonces le empacó a Lea, le metió a Lea, pero esa es la ley, primero la mayor. Él dijo, acá me desencarto a esta que nadie la va a querer llevar, ¿no? Aquí. Se la entregó. Y le dijo, ¿quieres a Raquel? Sí, por ella trabajé. Listo, trabájame 7 años más. Y lo puso a trabajar 7 años más. Y como él quería, ¿era quién? A Raquel, pues trabajó por ella. Al fin tuvo las dos. Pero eso formó un conflicto tremendo entre estas dos hermanas. Y lo peor era que la que era de ojos tiernos, Lea, empezó a darle hijos ¿a quién? A Jacob. Pero Raquel no daba hijos, no daba hijos. Entonces Raquel tenía una sierva y le dijo, no, pues lléguese a mi sierva y los hijos de ella que sean como los míos. Y pues Jacob lo hizo, ¿no? No, él no sé, no. Dijo, no, pues ni modo, tocó. No, pues ya que... Pues, y lo hizo. Algunos dirán, pastor, ¿por qué eso así que tenían varias mujeres? Escúcheme bien. Eso sucedía precisamente porque estaban gobernados bajo un régimen humano de reyes. Pero cuando entra el reino de sacerdotes, usted ve que a los sacerdotes se les prohíbe tomar más de una mujer. En cambio, en el régimen de reyes, eso iban tomando y ese era el problema que traían. Entonces Dios quiso constituir realmente a Israel como pueblo, un reino de sacerdotes. Pero ellos prefirieron ser como las naciones. Los reyes tenían cantidad de mujeres tras de ellos. Entonces por eso se ve esa gran diferencia. ¿Ok? Entonces se levanta esta mujer y empieza a darle a luz hijos a Jacob y Raquel se siente mal porque se supone que es a la que ama realmente Jacob y ella no le puede dar hijos. Pero por allá en su vejez, la vejez de Jacob, dice la Biblia que Raquel quedó en embarazo y le dio a luz un hijo llamado José. Es decir que José era el primogénito ¿de quién? De Raquel. Por lo tanto, Jacob amó a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de la que él ¿qué? Amaba, por la cual trabajó. Entonces José no era cualquiera. José realmente fue el único no, porque después Raquel le dio otro hijo, llamado ¿cómo? Benjamín. Pero cuando Jacob llegó donde José, dice la Biblia que Jacob estuvo en amargura todos los días de su vida, por cuanto pensó que su hijo José había sido devorado por unas bestias salvajes, porque eso fue lo que le dijeron sus hermanos, que tuvieron celos ¿de quién? De José. Entonces Jacob se entristeció y vivió de luto todo el tiempo de su vida, hasta que se dio cuenta que José estaba reinando en Egipto. Y el mismo José le preguntó a sus hermanos, ¿vive mi padre? Sí, él vive. Manden por él, tráiganlo y vengan a vivir aquí. Y José le dijo al faraón, yo quiero traer a mi familia a vivir acá, viene mi padre. Y la Biblia dice que el faraón le dijo, tráelos y toma la mejor tierra de Egipto para ellos. Y dice la Biblia que cuando llegó Jacob con sus hijos, dice que bendijo a su hijo José. Pero lo que me impacta, la Biblia dice que Jacob bendijo a Faraón. Imagínense, bendijo a Faraón, declaró bendición sobre él. Y en aquellos tiempos, ¿quiénes bendecían? ¿Quién era mayor, que bendecía o el que era bendecido?
el que bendecía. Entonces Jacob, cuando vio a José, le dijo: pensé que iba a morir sin saber qué es lo que había pasado contigo. Solamente sabía que una bestia te había matado, pero ahora estoy contigo. Y se consoló Jacob con su hijo José. Y la sorpresa era que José ya tenía ¿qué? 2 hijos. Y por eso Jacob le dijo: tus hijos serán ahora mis hijos. Ven, yo los bendigo. Y dice que los tomó para sí. Entonces José le presentó sus 2 hijos. Y el mayor era ¿quién? Manasés. Y el menor era ¿quién? Efraín. Entonces José le dice: acá está, y los para frente a él en el orden que es: el mayor Manasés, el menor Efraín. Y Jacob, ¿sabe qué hace? Entrecruza sus brazos y los bendice. Y cuando José ve eso, le dice, le quiere quitar los brazos. No, padre, este es el mayor, déjalo así, déjalo. Entrecruza sus brazos y le da la bendición del mayor ¿a quién? A Efraín, y la otra bendición a Manasés. Ahora, ¿qué significa la palabra Manasés? La palabra Manasés viene del hebreo o Manasés, que significa hacer olvidar. Es decir, que cuando le nació Manasés a José, él olvidó. ¿Qué olvidó? Toda la aflicción que había vivido por causa de ¿quién? De sus hermanos. Esa aflicción fue durante muchos años haber servido en la casa de Potifar y haber estado ¿dónde? En una cárcel, acusado de algo que él nunca hizo. Entonces cuando le nace Manasés, él dijo: este hijo me ha hecho olvidar mi aflicción, me ha hecho olvidar mis penas, ha hecho olvidar mi angustia, me ha hecho olvidar. Pero cuando le nació Efraín, la palabra Efraín significa fruto doble. Ojo, doble fruto. Fruto abundante, glorioso. Cuando le nace Efraín, dice: este ahora me ha traído una bendición ¿qué? Doble, una bendición mayor, más grande. Con el uno olvidó las penas, la aflicción, pero el otro le miraba y le mostraba hacia su bendición, hacia su gloria, que la bendición sería cada día ¿qué? Mayor. La bendición sería ¿qué? Mayor, un fruto doble, doble fruto, una doble bendición vendría allí a través de Efraín. Y quiero entonces que veamos allí sobre Efraín. Entonces José tuvo a Efraín y le llamó: tú eres doble fruto, doble bendición, fruto dual, fruto abundante. Entonces el Señor le da esta bendición a José. Y vemos algo glorioso, que cuando Israel estuvo allí, entonces en el tiempo de José se estableció, y ahí empezó a crecer todo el pueblo de Israel. Durante 430 años estuvieron ahí, pero los 250 últimos, 220, 230 últimos fueron ¿qué? Esclavizados, porque dice la Biblia que se empezaron a levantar faraones que no conocían de Dios, y ese último faraón no conoció de todo lo que hizo José. Y dice entonces que sintió celos contra Israel y se levantó para destruir a Israel. Y es allí donde Dios levanta ¿a quién? A Moisés, un levita, descendiente de la tribu ¿de qué? De Leví. La tribu que había sido dedicada ¿para qué? Para el sacerdocio de Dios. Y la Biblia dice que Moisés tuvo sus hijos, que Moisés se casó. De hecho, la Biblia dice que Moisés salió huyendo de Egipto cuando vio un día que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Dice que Moisés cayó sobre él y lo golpeó tan fuerte que lo terminó ¿qué? Matando. Entonces al otro día 2 hebreos estaban entre ellos riñendo, peleando. Entonces Moisés salió a separarlos y ellos le dijeron: ¿y qué? ¿Nos vas a hacer lo mismo? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Entonces se sintió ¿qué? Descubierto, tuvo temor y salió huyendo de Egipto Moisés.
Y allá Dios lo llevaría al desierto para prepararlo para lo que iba a hacer Dios a través de Moisés. Y dice que estando en el desierto, se halló con unas hijas ¿de quién? De un sacerdote. ¿Sacerdote de dónde? De Madián, llamado Jetro. Y dice allá que sus hijas estaban allí sacando agua y dándole de beber a los camellos y todo esto allí. Y unos hombres malvados quisieron abusar de ellas, y cuando Moisés vio esto, intervino y las defendió. Entonces ellas fueron a decirle: Padre, un hombre de los egipcios, porque pensaban que él era egipcio, ¿no? Porque él acababa de salir, pues estaba en Egipto, y pues tal vez muchas cosas de los rasgos de él todavía parecían a los egipcios. Un hombre de los egipcios hizo esto con nosotros. Entonces el padre le dice: vaya, llámenlo, atendámoslo. Y entra él a la casa de este sacerdote. Y dice que este hombre le dio como esposa ¿a quién? A Séfora. ¿Sí? Y con ella tuvo sus hijos, Moisés. Ahora, ¿qué espera uno? Que Moisés, ese gran siervo de Dios, ese ministro del Señor, ese profeta y sacerdote de Dios, que estaba guiando al pueblo, su sucesor, ¿quiénes fueran? Sus hijos. Pero observe de dónde viene el sucesor. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. Y Josué, ¿qué dice la Biblia al respecto a Josué? Números capítulo 13. Números capítulo 13. ¿Lo tiene? Dice: Yahweh habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviarás unos hombres por cada tribu paterna, todos ellos que sean príncipes, principales, cabeza, rosh. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Yahweh. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, ¿quién? Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Efraín, ¿quién fue? Oseas. Dios designó de la tribu de Efraín a Oseas. ¿Hijo de quién? De Nun. ¿Y quién era este Oseas? Números 13:16. Dice: estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. A Oseas, hijo de Nun, ¿cómo le puso? Josué. O sea que ¿cómo se llamaba Josué antes? Oseas, ¿no? Así como todo Oseas, ¿sí? Le puso por nombre Josué. Es decir que Josué venía de la tribu de ¿qué? ¿De qué? De Efraín. Ahora, el nombre Oseas en hebreo es Josea. Josea. Josea es el nombre en hebreo, que significa literalmente libertador. Este nombre Oseas o Josea viene de la raíz hebrea Yashá. Yashá, ojo con eso, Yashá, que es la misma raíz del nombre Yeshua, el nombre del Mesías. La misma raíz, Oseas, Josea, el libertador. La misma raíz de Yashá,
la raíz del nombre de Yeshua. Ojo con eso, porque nosotros tenemos que, todo esto hay que conectarlo. Por eso el estudio de las Escrituras es tan importante. Nada de lo que sucedía era arbitrariamente, era sin propósitos. Oseas. ¿Y cómo le puso? ¿Y cuál fue el nombre que le puso? ¿Cuál fue el nombre que le puso? Josué. ¿Y qué significará Josué? La palabra Josué en hebreo es la palabra Yehoshua, que es el nombre extenso de Yeshua. Dos formas probables del nombre del Mesías en hebreo: Yeshua o Yehoshua. Yeshua significa salvación. Yehoshua, el Señor, Yahweh, salva. Yahweh es el que salva. Es decir, que este hombre, Josué, tenía por principio una conexión característica de lo que sería la figura de ¿quién? Del Mesías. Osea, libertador, Josea, libertador y Salvador. Dice, fue al único que Moisés le puso por sobrenombre, le puso un sobrenombre. Usted ve que ahí nos dan la lista de todos. De cada tribu se escogió a uno. Y al único que se le cambió el nombre o que se le puso un sobrenombre por Moisés fue ¿quién? A Oseas. ¿Y le puso qué? Josué. Es decir que Josué sería símbolo y tipo de ¿quién? Del Mesías. Del Mesías. Al igual que lo fue ¿quién? Moisés. Entonces, de la tribu de Leví, Moisés, sacerdocio en Jesús. De la tribu de Efraín, pero Efraín, recuerde que tenía esa dualidad de reinado y de ¿qué? Y de sacerdocio. Y también entendemos que Jesús vino ¿de qué tribu? Judá. De la tribu de Judá. Es decir que se está mostrando todo el panorama profético en Yeshua. Cada una de estas cosas son símbolos que debemos entender. Por eso la Biblia dice que todas aquellas cosas eran símbolos de las cosas que habían de venir, que habían de establecerse. Entonces, dice la Escritura allí, que Josué fue puesto para ir a ver la tierra, reconocer la tierra. Y de los que reconocieron la tierra, ¿quiénes fueron los únicos que llegaron a dar un buen testimonio y decir, sí podemos reconocer la tierra? Josué y Caleb. Y Caleb era la tribu de Judá. Es decir, dos de Efraín y Judá. Ahí están las dos tribus principales. Efraín y Judá. Efraín y Judá. Y Josué dijo, podremos tomarla. Ahora, cuando Dios toma a un siervo para él, para que sea el que lleve al pueblo, para que sea el que guíe al pueblo y sea su cabeza y su sacerdocio, no toma de la tribu de Leví, sino que toma a un hombre de la tribu de Efraín. ¿A quién toma? A Josué. Por eso vemos a Josué tomando allí todo lo que hacía Moisés. Ve lo que dice el capítulo 27 de Números. ¿Lo tiene? Dice, entonces respondió Moisés a Yahweh: Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como un rebaño sin pastor. Es decir, que Moisés pidió un pastor ¿para quién? Para Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca.
Él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Y Moisés hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Yahweh había mandado por medio de Moisés. Es decir, que él iba ahora a ejecutar el mismo trabajo que hacía ¿quién? Moisés. Y Moisés indiscutiblemente fue el profeta de Israel. Era el que iba a guiar como cabeza. Y dice que todo Israel haría lo que decía Josué. Se levantarían, se detendrían al dicho de Josué. Harían conforme a lo que él iba a hacer. Por lo tanto, Josué es un sacerdote, no del orden de los levitas, sino de un orden superior. Un orden de acuerdo a la voluntad del eterno Dios. Y de esto tenemos nosotros que tomar ejemplo. Pues como sacerdotes, como reino de sacerdotes, nosotros hemos sido puestos por el eterno Dios para marcar la pauta, para dar a conocer el nombre del eterno Dios, para darle a conocer al mundo la verdad del eterno Dios. La iglesia no es cualquier cosa. Nosotros somos un reino de sacerdotes que estamos llamados a integrar cantidad de multitudes a la iglesia de Jesucristo, a fin de que, como Josué hizo, introducirlos a la tierra prometida, nosotros podamos llevar a muchos al conocimiento de Dios y a la gloria de Él. Amén. Ese es el papel de los sacerdotes, de los servidores, de los ministros del Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, vinimos a Él y nos entregamos a Él, hicimos parte de este reino. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad para que Dios haga a través de nosotros como Él quiere hacer. Josué estuvo decidido a permitir que el eterno Dios hiciera con él conforme a su voluntad. Y mire que no fue Moisés quien entró al pueblo hacia la tierra prometida. Es decir, no fue bajo la tutela de un levita, sino bajo la tutela de un sacerdocio superior, símbolo del sacerdocio de Jesucristo. Y nosotros decimos que Jesucristo es nuestra cabeza, que Él es el ángulo principal de esta casa. Y como casa y sacerdocio de Dios debemos estar dispuestos como lo hizo Josué. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios a Josué? ¿Qué le dice Dios a Josué? Mire lo que le dice Josué, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahweh, que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No fue Moisés quien entró a Israel a la tierra prometida, sino quien, Josué. Fue la tarea de Josué. Moisés los llevó hasta antes del Jordán, pero aún estaba en el desierto. Pero entrar allá a esa tierra significaba luchar, significaba pelear, significaba entregarlo todo para estar dispuesto a entrar a ese pueblo a la tierra. No iba a ser fácil entrarlos a la tierra prometida. Josué iba a tener que entregarse totalmente, porque no era simplemente llegar y poseer la tierra como si la tierra estuviera deshabitada. Aquella tierra estaba habitada por pueblos extranjeros, por pueblos extraños, pueblos que no alababan al eterno Dios, y tenía él que entrar a pelear. Y por lo tanto iba a necesitar todo el aliento del eterno Dios. Y Dios le dice aquí: ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, se las he entregado tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de sus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande donde se pone el sol, será su territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
Esto es lo primero que la iglesia debe entender. El eterno Dios está con nosotros. Y como sacerdote debemos cumplir eso. Él no nos dejará ni nos desamparará. Y así como Dios estuvo con Moisés, así estuvo con Josué, y así mismo está con cada uno de nosotros. El Señor no te dejará, el Señor no te desamparará, el Señor nunca dejará su iglesia a fin de que cumpla su propósito. Amén. Y le dice el Señor: esfuérzate. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esfuérzate. ¿Y qué más? Y sé valiente. Esfuérzate, Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esa palabra, esforzarse, esfuérzate. La palabra hebrea, hasaj, significa tomar algo fuertemente, agarrarse a algo fuertemente, como quien se aferra a algo para no ser arrastrado por la corriente. Esa es la palabra. Como que se aferra con toda su fuerza a algo sólido para no ser ¿qué? Arrastrado por la corriente. Lo primero que nosotros debemos entender como ministros del Señor y como reino de sacerdote es que el mundo nos va a querer arrasar con su corriente. Y es que pelear contra la corriente es bien duro. Eso de ir en contra de la corriente, ser diferente a los demás, marcar la pauta, no ser y hacer todo lo que hacen allá y son allá afuera, es complicado. Y nos vamos a topar con ese tipo de situaciones, con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Y eso va a ser una constante en nosotros. Y lo primero que Dios le dice a Josué es: esfuérzate. Es decir, aférrate bien, Josué, para que no seas llevado por la corriente de esas gentes y de esos pueblos a los que van a entrar. Porque corrían el riesgo ellos que al llegar allá fueran asimilados y fueran absorbidos por todas los pueblos que vivían en aquellas tierras. Vuelvo y digo, esas tierras no estaban deshabitadas. Les tocaba que llegara a tomar posesión. Es decir, que un reino de sacerdotes está diseñado para tomar posesión y fijar límites. No dejarse arrastrar por la corriente. Hasaj, hasaj. Yo me aferro para no dejarme arrastrar, para no dejarme llevar. Eso es lo primero que debe tener un sacerdote. Esfuerzo de tal manera a que estoy entendiendo que tengo una lucha diaria y que el mundo me va a querer arrastrar con él. Y que la corriente de este mundo es voraz, es fortísima y me va a querer llevar como un aluvión, me va a querer llevar, arrastrar. Y si me dejo arrastrar por esas corrientes, saldré perdiendo, porque una persona que es arrastrada por las corrientes sale ahogada. Muchas personas que han caído en corrientes turbulentas, el problema es que se cansan de luchar y ya no pueden más hasta que se dan por vencidos y terminan ahogados. Tenemos que estar aferrados, agarrados al eterno Dios, para no dejarnos arrastrar por la corriente, para no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Sí, porque es que el mundo siempre te va a brindar una cantidad de cosas y va a querer arrasarte y va a querer venir contra ti y te vas a sentir mal. Porque luchar contra la corriente significa desgaste muchas veces. Luchar en contra de la corriente significa ser golpeado. Es como una persona que venga caminando en cierto sentido y venga una multitud en sentido contrario. Si yo trato de pasar por una multitud en sentido contrario, una multitud caminando ligero y yo voy contra ellos, la multitud va a tratar ¿de qué? De arrastrarme. Y si yo peleo contra ellos me van a golpear, voy a salir muchas veces golpeado.
Pero es ahí donde debo esforzarme, donde debo aferrarme más para que la corriente no me lleve. Fue lo primero que Dios le dijo a Josué. Para entrar al pueblo debes, Josué, ser esforzado. Y nosotros tenemos una misión como reino de sacerdotes, primeramente, meter a muchos a la tierra prometida, a la Sión celestial. Ese es nuestro legado, ¿o no? Aquí deben levantarse un sacerdocio real de parte del eterno Dios. Esa cantidad de Josué que estén dispuestos a aferrarse al eterno Dios y no dejarse arrastrar por la corriente. Amén. ¿Cuántos Josué hay aquí en el nombre del Señor? Una generación de Josué que por su linaje, que por su sangre corría la sangre de ¿qué? Del sacerdocio. Porque él era descendiente ¿de dónde? De Efraín. Y Efraín era nieto de un sacerdote. No se olvide. Y le dice el Señor: esfuérzate y sé qué, valiente. La palabra valiente que está en su Biblia es la palabra hebrea amatz. Amatz. Esa palabra significa literalmente estar alerta y de pie, vigilante. Sé valiente, estar alerta, de pie, afirmarse, como estar firme, ¿sí? Firme, afirmarse, pero estar alerta, pendiente. No es tiempo de dormir. Lamentablemente hoy, la que dice ser la iglesia de Jesucristo en su mayoría duerme, porque no está ejerciendo el sacerdocio. Es decir, el sacerdote es el que vela, es el que está ahí guardando, mirando. Él tenía que estar alerta. Si él quería meter al pueblo a esa tierra prometida, no podía ir de cualquier manera. Tenía que estar alerta, tenía que estar pendiente, tenía que estar firme en el Señor, sin dejarse desmoronar, porque iban a venir las situaciones contrarias. Porque así como el pueblo se levantó contra Moisés, con Josué no sería la excepción, no iban a ser la excepción. Y él iba a tener que estar ¿qué? Firme, bien firme, sin dar un paso a ningún lado, al costado. Y Dios le dice: ¿y por qué por qué, Josué, tendrás que esforzarte y ser tan valiente? ¿Por qué, Josué? Porque es que eres tú quien repartirás, quien darás a este pueblo la tierra por heredad, la que le juré a sus padres que le daría. ¿Por qué tenía que esforzarse y ser valiente? Porque él sería el encargado ¿de qué? De introducir al pueblo. Por eso se necesita que se levante un linaje de sacerdocio, de acuerdo al sacerdocio superior. Ese sacerdocio, ese servicio que prestaba Josué. Pudo haber dado el eterno Dios el privilegio a los hijos de Moisés de ser ellos los que entraran al pueblo, pero no fue un hijo de Moisés, fue Josué. Ahora, cuando uno te pregunta ¿por qué Josué? Porque en Josué había algo diferente. Cuando nosotros vemos Éxodo 33:11, nos damos cuenta. 33:11 dice, Éxodo 33:11: y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, y el joven Josué, mire, ¿desde cuándo? Joven, con su juventud, muchachos, no menosprecien su juventud, mis muchachos. El joven Josué, el jovencito, y cuando habla de joven no está hablando de un muchacho de 25 años, está hablando de un muchacho de 16, 15 años, por la expresión que usa. Aproximadamente 15, 16 años. Hijo de Nun, su servidor,
nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es decir, que ese muchacho permanecía ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿Dónde se forjan los siervos de Dios? ¿Dónde se forjan los ministros de Dios? ¿Dónde se forjan los sacerdotes de Dios? En su presencia, en su tabernáculo. Allí es que se forjan, allí es donde nacen. Es decir, no fue gratuito. No fue que Dios simplemente dijo, no, pues veamos, probemos con Josué, porque él venía formándose. Y mientras Dios hablaba cara a cara con Moisés, vemos a Josué allá en el tabernáculo, ahí en medio de la presencia de Dios. Allí estaba y nunca se apartaba, permanecía en la presencia de Dios. Era su deleite, amaba la presencia de Dios, deseaba estar allí. Y por eso Dios vio en Josué aquel sacerdote, aquel ministro que entraría, que tendría la facultad, las cualidades para poder entrar al pueblo, a la tierra prometida. Y Dios está buscando hoy hombres y mujeres que estén dispuestos a estar en su presencia continuamente, sacerdotes que se levanten en el nombre de Jesucristo y que hagan la labor, que hagan el trabajo que Dios desea que hagan en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos Josué hay aquí en el nombre del Señor? Ahí permanecía. Por eso Dios sabía que el corazón de Josué tenía la suficiente fortaleza para ser esforzado y valiente, para estar agarrado, aferrado al eterno Dios, y para estar firme y velando, estar firme y vigilante, porque se había forjado ¿en dónde? Allá. Por eso uno ve que cuando Moisés sube, siempre se habla de Moisés, ¿no? Estuvo en la presencia de Dios, sube al Sinaí 40 días, 40 noches, pero dice que iba acompañado ¿de quién? De Josué. Había un momento en donde Moisés le decía a Josué, quédate aquí, espérame acá, yo acabo de subir aquí a la cumbre. Y dice ahí que ahí se quedaba ¿quién? Josué. Al igualmente también los mismos días que Moisés, ahí se forjaba. Por eso cuando se escucharon las voces, los alaridos del pueblo, Josué le dijo, ¿con quién habló Moisés? Con Josué. Ay, como que hay guerra en el campamento. No son voces de guerra, es el pueblo que se ha desenfrenado. Y siempre estaba este muchacho ahí. Él tenía un gen especial, el gen del sacerdocio. Y por eso el Señor le dice a él, esfuérzate, sé valiente y entra a este pueblo. Volvamos ahí a Josué para concluir, ya concluyo. Hay tanto para hablar de esto. Ahí en el capítulo 1. Entonces le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú entrarás a este pueblo, le repartirás, les darás a este pueblo como heredad la tierra que juré a sus padres. Solamente vuelve y le dice, ¿qué? Esfuérzate y sé muy valiente y cuida de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas. ¿Para que seas prosperado en cuánto? En todas las cosas. Para que tengas esa bendición, ese propósito en todas las cosas. El Señor le dice a él, mira Josué, te tienes que esforzar y ser muy valiente para poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te mandó a través de la ley. Es decir, que un sacerdote, primeramente un reino de sacerdote, es guiado a través de ¿qué? De la palabra. Un sacerdote debe ser celoso ¿de qué? De la palabra. De cómo se enseña, de cómo se da, de cómo se instruye. Y nosotros, por eso creo yo firmemente, y no lo digo por enorgullecerme como si fuera algo propio, no, esto es de Dios realmente. Aquí realmente se está levantando una generación de sacerdotes,
Una generación que ama la palabra, que ama los mandamientos del eterno Dios, que tiene el temor de Dios y vive su palabra, y que están dispuestos a dar su vida por cumplir la palabra del eterno Dios. Y Él le dice: esfuérzate y sé valiente para poner por obra toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Versículo 8. Y ahí en el versículo 7 le dice: nunca te apartes de ella, de la ley, ni a derecha ni a izquierda. Es decir, permanece ¿qué? Firme. ¿A qué se tenía que aferrar entonces Josué? Cuando dice esfuérzate, la palabra, esforzarse, aferrarse, ¿a qué tenía que aferrar? A la palabra. ¿Y permanecer firme en qué? En la palabra. Vigilante de ella. Y no te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, síguela. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, que siempre hay que estarlo ¿qué? Declarando, predicando, anunciando, enseñando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche ¿qué? Meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Y dice acá la palabra: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, y así entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo hacemos prosperar nuestro camino? ¿Cómo? Haciendo conforme a lo que dice esta palabra, nunca apartándonos de ella, aferrándonos a ella, firme en ella, nunca haciéndonos a un lado, a derecha, izquierda, siempre confiando en la palabra, siempre permaneciendo en la palabra, siempre confesándola, predicándola, enseñándola. Y dice la palabra entonces que así todo nuestro camino será prosperado y todo te saldrá bien. Y dice el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo dice varias ocasiones. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Yahweh, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Ese es el propósito de un servidor del Señor, de un sacerdote. Que el eterno Dios sea quien guíe sus pasos y vaya por él, vaya con él. Y como sacerdotes debemos anhelar eso, que el eterno Dios vaya a donde quiera que estemos. No temas, le dice el Señor allí. No tienes por qué temer, ni desmayes, no desfallezcas, no te amilanes, no flaquees. Dice la palabra: porque yo, Yahweh, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Un reino de sacerdotes se caracteriza porque el eterno Dios está con él a donde quiera que este reino vaya. Un sacerdote del eterno Dios se caracteriza porque siempre la presencia de Dios estará con él. ¿Cuántos quieren constituirse como un reino de sacerdotes? Así como Josué es tipo y figura ¿de quién? De Jesucristo, del Mesías. Y el Mesías es la cabeza de la iglesia. Y como Josué hizo, así nosotros debemos hacer. Pongámonos de pies en esta noche. Padre, te damos muchas gracias por tu gran amor y bendición. Por darnos, Señor, tu propósito. Cumple tu propósito en nosotros. Padre, que como sacerdotes tuyos verdaderos podamos aferrarnos a tu palabra. Que estemos dispuestos, Señor, a luchar contra la corriente.
Padre, que nada ni nadie nos gane esta lucha, porque es una batalla continua. Y tú nos has llamado, Señor, a tener un propósito. Y tú cumplirás tu propósito en nosotros. Y como sacerdotes tuyos y ministros tuyos, siervos tuyos, aquí estamos, Señor, dispuestos a que tú hagas tu obra, Señor. Como esa descendencia espiritual de Efraín, fruto doble, Señor, fruto doble, fruto abundante, aquí estamos. Queremos dar ese fruto verdadero de sacerdotes, ese fruto, Señor, esa gloria con la que tú, Señor, nos llevarás y harás tu obra. Que nosotros podamos ser aquellos sacerdotes fieles a tu palabra, fieles a tu presencia. Que como Josué, Señor, permaneció en el tabernáculo, así nosotros permanezcamos en el tabernáculo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con nosotros. Anhelamos, Señor, permanecer en tu presencia, bajo tu cobertura. No hacer, Señor, lo que hace el mundo, no dejarnos llevar por lo que el mundo, Señor, hace, sino que nosotros podamos entregarnos cada vez más a ti. Señor, haz de nosotros un reino de sacerdotes verdadero. Haz de nosotros, Señor, ese reino de sacerdotes que tú quieres que se levante. Levanta de entre nosotros, Señor, a estos sacerdotes, hombres y mujeres entregados a ti, Señor, entregados a tu palabra. Predicar tu palabra, que no se aparte de nuestra boca tu libro de la ley, que no se aparte de nuestra boca tu palabra, que siempre estemos confesando tu palabra, predicando y enseñando tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, eterno Dios. Te lo pedimos, Padre, haz de nosotros ese sacerdocio genuino y real, en el nombre de Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, así como pusiste tu espíritu sobre José, y aún aquel hombre Faraón pudo verlo en José y pudo decir: ¿dónde hallaremos un hombre que tenga el espíritu de Dios como este? Que sobre nosotros tu espíritu se mueva, que sobre nosotros tu espíritu haga su obra, que sobre nosotros, Señor, tu espíritu nos guía a toda verdad. Que tu espíritu, Señor, nos llene de fortaleza y de poder. Queremos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo para poder ejercer el sacerdocio que se requiere. Un sacerdotes comprometidos contigo cada día. Gracias, Señor, porque tú lo levantarás, porque tú lo harás, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque no nos dejarás, eterno Dios. Gracias, Señor.